capítulo 3. Y vamos a seguir con nuestro estudio de la iglesia de Sardis. Ya hacía como 3 domingos que no habíamos estado tocando este tema de la iglesia de Sardis. Y habíamos quedado en: tienes nombre de que vives, y hablábamos de vives en el sentido de estado o condición de una persona en existencia. Y mencionábamos Romanos 8:14. En segundo lugar, hablábamos de una conducta y una manera de vivir acorde a la palabra, nuevo nacimiento y el carácter de Cristo. En la palabra hablábamos en Romanos 6:11 y 14:7 y 8. En el nuevo nacimiento, 2 de Corintios 5:17, que recordemos que hablábamos claramente en ese texto de que somos nuevas criaturas. He aquí, todas las cosas viejas pasaron y ahora lo que vivimos son cosas nuevas, es decir, en nuestra vida estamos viviendo una vida distinta, o deberíamos estar viviendo una vida distinta. Pero parece ser que en la vida de la iglesia de Sardis, ellos estaban más en una condición diferente a la que deberían estar, porque obviamente si Jesucristo, como hemos dicho, tiene el Espíritu Santo y Él lo impartió junto con el Padre a sus discípulos, a su iglesia, entonces la iglesia estaba teniendo un nombre, o sea, un carácter, una forma de ser, un estado, una condición diferente a la que da el Espíritu Santo de Dios, que es vida. Por eso dice, tiene nombre de que vives, o sea, tienes un carácter donde tú dices que tu carácter es como el de Cristo, pero yo estoy notando que tú no tienes mi carácter, sino que todavía tu carácter está complicadito. Y por eso el Señor Jesucristo les estaba hablando tan fuerte a esta iglesia. Ya hemos hablado de una iglesia que obviamente dejó su primer amor. Una iglesia que tenía temor por la persecución y la muerte de esa persecución. Una iglesia que estaba reteniendo o estaba teniendo en el seno de ella unas falsas doctrinas, 2, los nicolaitas y también la de Balaam, que eso los llevaba a fornicar en contra de Dios. Y una iglesia que había permitido una mujer, o que una mujer tomara la batuta dentro de la iglesia y que ella estuviera enseñando a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos dentro de la iglesia. Y ahora tenemos una iglesia que tiene también un problema, que dice que tiene ese carácter de Cristo, pero que a la hora de la verdad no es cierto. Dice que vive la palabra de Dios, que tiene la palabra de Dios, que tiene una sana doctrina, pero que no es real, porque su vida no demuestra que verdaderamente tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Obviamente, una iglesia que aparentemente por su nuevo nacimiento debería tener vida, pero que infortunadamente no estaban dando fruto de un nuevo nacimiento, sino que todavía seguían viviendo como los otros gentiles. Mire que eso pasaba en aquella época y hoy está volviendo a suceder, y ha sucedido durante mucho tiempo. Qué tristeza ver que la iglesia se va como diluyendo como el pueblo de Israel. Generación tras generación. En medio de que pasa una generación y sigue la otra, son generaciones que ya no conocen nada de Dios. Y si ustedes ven, por ejemplo, mire la generación de hoy en día. La generación de hoy en día le está dando la espalda a Dios. Las generaciones ahora no quieren nada de Dios porque lo ven aburrido. Entonces, como no tienen el conocimiento de Dios, pero sí tienen otros conocimientos,
Miren la rebeldía tan grande que tienen los muchachos hoy en día. Son rebeldes sin causa o por cualquier causa. No les gusta lo que diga el papá, no les gusta lo que diga la mamá, no les gusta lo que le dicen en el colegio, no les gusta lo que dicen la autoridad. O sea, no quieren autoridad. No quieren autoridad. Lo que quieren es vivir a sus anchas como ellos quieran, porque infortunadamente la falsa filosofía que se ha levantado dentro del mundo es: hay que dejarlos ser, porque si no se van a traumar. ¡Qué pesar! No, yo diría, qué tristeza que hoy en día ya los padres en sus hogares no ejercen su autoridad que Dios les dio como padres, sino que dejan a sus hijos a sus anchas, que hagan y deshagan. Y si les hace una pataleta, entonces dejan que haga y la pataleta, y no les dicen nada, no los corrigen, sino que simplemente que hagan. Entonces después se convierte en un problema, porque ellos no se van a quedar pequeñitos, ellos van a crecer. Y cuando crezcan, se van a volver delincuentes, se van a volver contra las autoridades, sea un empleo o en cualquier parte, y van a terminar sin empleo y van a terminar. Y vienen los malos, y esos sí los toman para que se vuelvan sicarios, para que se vuelvan todo tipo de cosas, porque eso es lo que hay ahora. No hay otra cosa que se ofrezca. Entonces, aparentemente decía tener un nuevo nacimiento, pero a la hora de la verdad seguían siendo lo mismo. Y el apóstol Pablo lo dijo una y otra vez cuando decía: no seáis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, con una mente entenebrecida, sino por el contrario anden como quienes son de Cristo. Recordemos lo que es parafraseado, pero así más o menos es lo que dice el texto. Y obviamente tener el carácter de Cristo. Entonces el Señor ve a su iglesia y dice: ustedes dicen tener mi carácter, pero muéstrenmelo, ¿dónde está? No lo veo, no veo ese carácter en sus vidas. Entonces dicen que viven, pero, y entonces ese pero significa y en verdad, o sea, pero en verdad, ese y significa allí, eso, pero en verdad. En otras palabras, vivir, decían vivir, pero su condición era la muerte. Y cuando dice estar, habíamos hablado, como dice allí, es estar o quedar en un estado o un estilo de vida, o sea, una conducta X. Y uno, señalar a quien pertenece, manifestándose como partidario y adoptando ¿qué? Su carácter. Por eso tenemos que tener cuidado en nuestra vida. ¿Qué partido estamos tomando? Yo no estoy hablando de partidos políticos, sino de qué somos partidarios. ¿De cualquier cosa en este mundo o del Señor? Si somos partidarios de las ideas, de las filosofías de los hombres, nuestro carácter va a ser conforme a esos hombres. ¿Y cómo es el carácter de los hombres de estas épocas? Tienen odio en su corazón. Contra el uno, contra el otro, con el de más allá, y a toda hora es tan, que uno ya se cansa de escuchar. Odios por aquí, odios por allá. Y si este dijo, y si este no dijo, y si este sí dijo. Y nosotros, como iglesia, no podemos participar o ser partidarios y adoptar el carácter de aquellos que no tienen a Cristo. Nosotros debemos tomar la posición de Jesucristo. Y Jesucristo, recordemos, Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿de quién era partidario? ¿De los romanos? ¿De la política de Roma? No. Él venía a algo muy claro. Él era partidario del Padre, del Evangelio de Cristo, de Él mismo, de la palabra de Dios. Entonces todo lo basaba en la palabra de Dios.
Entonces cuando los judíos quisieron hacerle la trampa, bueno, Señor Jesús, mira, aquí tenemos una moneda, debemos pagar. ¿Por qué? Porque recordemos que los judíos esperaban un rey Mesías político como lo fue David. Como lo fue David. ¿Qué está esperando la humanidad hoy en día? Un rey Mesías político. Y lo más triste es que la iglesia está como los judíos. Pareciera que también está esperando un rey Mesías que se meta en la política y cambie todo esto. Y ya sabemos que esto no va a cambiar. Ningún hombre podrá cambiar esta tierra. Solo el Señor Jesucristo es la esperanza. Cuando un hombre me dice yo soy la esperanza de un país, es un mentiroso, un engañador, un anticristo. Porque ese hombre se está metiendo en el terreno equivocado y eso a mí sí me molesta. Porque está quitándole el lugar al Señor Jesucristo y mostrándose como el Mesías, el que tiene las soluciones perfectas, cuando no es real. Y por eso el Señor Jesucristo llega a la iglesia y dice, ¿cuál es tu estado? Tú dices que vives, tú dices que has nacido de nuevo, pero ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Estás en una condición donde tú dices que eres partidario de mí, eres partidario de mi palabra, has adoptado mi carácter y mentiras, que sigue siendo el mismo con las mismas, por las mismas, como los mismos hombres de allá de la tierra. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo acá? ¿Qué es lo que está pasando contigo? En segundo lugar, hablábamos sobre el origen de sus actitudes, decisiones y comportamientos. ¿Cuál debe ser el origen de nuestras actitudes? ¿Cuál debe ser el origen de nuestras decisiones? ¿Y cuál debe ser el origen de nuestro comportamiento? Miremos Romanos 8, 5 al 8. Pasaje que ya lo hemos hablado continuamente, pero que quiero que volvamos nuevamente ahí. Romanos 8, 5 al 8 dice, porque los que son, es decir, los que están viviendo en un estado carnal, en un estilo de vida carnalito, sea una conducta totalmente carnal, dice, piensan, es decir, actúan de acuerdo a la carne, deciden en sus decisiones cotidianas, en sus decisiones más importantes de su vida, en las decisiones que debe tomar en su vida. ¿Cómo lo están haciendo? De acuerdo a su mente carnal. ¿Y su comportamiento cómo es? También carnal. Por eso dice, los que son de la carne, ¿de qué somos nosotros? Aquí vemos claramente que la iglesia de Sardis estaba prácticamente actuando, decidiendo y comportándose de manera carnal. Ahora, en Primera de Corintios, capítulo 3, el apóstol Pablo también les dice a la iglesia en Corinto que ellos eran carnales. Mire lo que dice, de manera que yo, hermanos, 3:1, no pude hablaros como a qué, a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Un niño en Cristo. ¿Qué es un niño en Cristo? Es como, por ejemplo, un niño como Aaron, que él es un niño. ¿Y él cómo va a actuar? Como un niño, inmaduro. Y esa inmadurez le lleva a ser carnal, porque hace cosas carnales. Sus actitudes son
pecaminosas, su comportamiento muchas veces no es como el que quisiéramos. ¿Por qué? Porque es un niño, todavía no tiene la madurez. Ahora, aquí es una iglesia, gente mayor, gente grande, no eran niños en el sentido así como Aarón, eran adultos, pero se comportaban como niños, y por eso les decía, yo no puedo tratarlos como a espirituales, es decir, como a personas maduras en Cristo, sino como a niños, porque se comportan carnalmente. Y sigue diciendo, os di a beber ¿qué? Leche. Es más, pongámoslo más bajito, como Abigail. Abigail es más pequeñita, y ella ¿qué le dan? Leche. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo más nosotros vamos a seguir bebiendo leche? Y nos van a tener que estar diciendo, leche aquí significa ese alimento que es el primero. Cuando ya nosotros, en vez de estar recibiendo lechita, deberíamos estar predicando, profundizando y haciendo muchas cosas que el Señor pide que hagamos. Pero esta gente allí en Sardis, estos hermanos, esta iglesia, estaban más partidarias de la carnalidad, y por eso su carácter era carnal. Por eso les dice, tiene nombre de que vive, pero estás muerto. Pero estás en una condición donde tus actitudes son como de inmadurez. Tus decisiones muestran inmadurez. Es que no conoces al Señor, es que no conoces su palabra para que tomes decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Si yo en mis decisiones no tomo en cuenta lo que el Señor me enseña, entonces yo todavía sigo siendo un inmaduro y me tienen que tratar como un carnal, porque voy a actuar como carnal. Miren, ¿qué es lo que muestra quién soy yo en Cristo Jesús? Mi comportamiento, pero también mis decisiones. Si mis decisiones van en contra de la voluntad de Dios, como alguien diría por ahí, perdimos la plática. ¿Por qué? Porque deberíamos ya tener claro que nuestras decisiones no es como yo piense, sino como el Señor quiere. ¿Cuál es el origen de nuestras actitudes, de nuestras decisiones y de nuestros comportamientos? ¿Cuál es el origen? Si tenemos un nuevo nacimiento, tenemos la palabra y tenemos el carácter de Cristo, ¿cuál sería el verdadero origen de esas actitudes, decisiones y comportamientos? Deberían ser de acuerdo a la palabra, ¿o no? Debería ser de una persona que ha nacido de nuevo, ¿o no? Y debería ser conforme el carácter de Cristo en nuestra vida, porque su palabra dice, el que dice que me conoce y permanece en mí, debe andar, debe vivir como yo viví en la tierra. La pregunta es, decimos estar vivos, decimos ser partidarios de la palabra, partidarios de Cristo, de su carácter, nuevo nacimiento, pero ¿realmente mostramos eso en la realidad? ¿O qué estamos mostrando? Esa es una muy buena pregunta. Aún en tus decisiones, cuando tomamos decisiones equivocadas, normalmente, ¿cómo lo hacemos? Como yo pienso. O si alguien viene y me dice algo al oído, entonces yo tomo una decisión de acuerdo a lo que otro me dijo. Pero no porque yo fui a la presencia de Dios y le dije, Señor, ¿qué decisión debo tomar? Porque cualquier decisión, por pequeña que sea, para Dios es importante. Y para nosotros debería ser importante. Recordemos lo que hablábamos el miércoles.
cuando hablábamos de escandalizarse. Pero también cuando hablamos del término conoceréis, no conocer, ¿recuerdan? Cuando decíamos en esa parte, ese fue el viernes. Cuando hablábamos el viernes, recordemos esa parte cuando dice de no conocer, es decir, que no consideramos de manera especial la palabra de Dios. Y yo quisiera involucrar aquí eso. Nosotros no consideramos de manera especial la palabra de Dios. No consideramos de manera especial el nuevo nacimiento. Y no consideramos de manera especial el carácter de Cristo. Si lo consideráramos, nosotros lucharíamos cada día en nuestras actitudes, en nuestras decisiones y en nuestros comportamientos por obrar de acuerdo a esa vida que deberíamos tener. Porque recordemos, ¿qué vino a traer el ladrón? ¿Para qué vino el ladrón? Robar, matar y destruir. El primero te roba. Luego que te roba, te mata. Y luego que te mata, te destruye. Entonces son cosas que deberíamos tener presente para que nos demos cuenta, como Pablo estaba aquí hablándole a la iglesia en Corinto y les decía, les di a beber leche y no vianda, es decir, no comida sólida, pues porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Yo creo, hermanos, que si el Señor viniera hoy, deberíamos preguntarnos, ¿estamos comiendo comida sólida? ¿O somos capaces, si nos están dando una comida sólida, estamos realmente siendo capaces de comerla o no? Y eso es muy importante tenerlo presente. Porque puede ser que nos estén dando comida sólida, pero ¿qué estamos haciendo con esa comida sólida? Cuando usted come, usted tiene que botar lo que come, o los desechos que uno llama. Cuando nos alimentamos espiritualmente, también tenemos que dar lo que recibimos. ¿Y cómo lo damos? 1, en nuestras actitudes, comportamientos y decisiones. Y 2, cuando le compartimos a otras personas acerca de Cristo. Pero si nosotros no estamos haciendo ni lo uno ni lo otro, entonces estamos en la misma condición de Sardis. Decimos que vivimos, pero realmente la realidad es otra. La realidad es otra. 3, porque aún sois carnales. Porque como no eran capaces todavía de comer algo más sólido, entonces dice, aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Qué es lo que debería tener la iglesia en Corinto? No debería tener celos. Porque ustedes recuerdan el celo espiritual. Hay un celo espiritual que es el que debemos tener en cuanto a si un hermano, una hermana está en pecado, nosotros ir inmediatamente, hermano, está en pecado, pilas, hay que cambiar. Eso es tener celo espiritual. Celo espiritual es que si estamos volviendo una recocha esto aquí, nosotros tenemos que frenar un momentico. Esta es la casa de Dios y no vamos a estar recochando aquí, sino que vamos a ponerle seriedad al asunto. Si estamos viendo desorden o alguna cosa, nosotros inmediatamente vamos a frenar eso, porque no es correcto. Entonces, el celo espiritual, ese tipo de celo es algo diferente, pero aquí los celos es porque el uno decía, yo soy de Pablo, el otro yo soy de Pablo, de Cefas, de Apolos. Y habían celos entre ellos. Este celo se habla de envidia. Entonces los partidarios de un hombre tenían rabia en su corazón por el otro, por los otros, y se iban contra los otros. Es decir, la iglesia estaba dividida como en 3 pedazos. Los que eran de Pablo se iban en contra de los que eran de Pedro, los Cefas. Los de Cefas o Pedro se iban en contra de los de Apolos. Cuando la iglesia es una sola.
Pero mire lo del mundo, él dice, no sois carnales y andáis como hombres, es decir, como los demás gentiles. Porque eso es lo que se ve en el mundo, ¿o no? En el mundo se ven los bandos. Y este bando es contra este y contra aquel y con el de más allá, y este dice mentiras de este dice mentiras de acá, y es un engaño por acá, engaño por allá, y a veces se dicen verdades pero ya ni se creen por tanta mentira. Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia. Y en Sardis ellos estaban viviendo, no estamos diciendo que ellos tenían celos también como la iglesia de Corinto, pero estaban viviendo en una condición donde sus actitudes, decisiones y comportamientos no eran los correctos, muy parecido a lo que pasó en Corinto. Diferente momento, diferente circunstancia, porque aquí habla de celos, de contiendas y disensiones. En Sardis no se nos dice exactamente qué era el punto, pero lo que sí era lo concreto. Decían una cosa y eran otra. Contiendas. ¿Qué debía hacer la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto no debía tener celos entre hermanos, ni envidias los unos con los otros. Antes deberían unirse y apoyarse y servir unos a otros. Contiendas, peleas. ¿Para qué peleas? ¿Por qué peleaban los hermanos cuando el Señor Jesucristo nunca peleó con ninguno? Querían pelear con Él, pero Él siempre con la verdad los dejaba quietos, porque a Él sí lo quisieron y lo llevaron hasta la muerte, aunque Él se entregó, ¿verdad? Y por último, disensiones. Y termina diciendo el texto, no sois carnales y andáis como hombres. Miren ustedes qué tremendo este texto, que nos lleva entonces a comprender mejor que los que piensan en las cosas, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Es decir, si nosotros como cristianos pensamos o somos de la carne o estamos en la carne, ¿qué vamos a pensar? Las cosas de la carne. Entonces nuestra vida cristiana, ¿qué? Porque cristiano significa vivo. Cristiano no significa muerto. Porque si Cristo vive en mí y el Espíritu Santo mora en mi corazón, yo vivo porque el Señor vive, ¿o no? Porque lo que dice, y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y si somos del Señor, no tenemos por qué ser de la carne. O somos del Señor o somos de la carne. Porque el que es de la carne piensa en las cosas de manera carnal. Pero dice, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, todos los designios, los propósitos de la carne son para muerte. Es decir, para alejarme de la voluntad de Dios para mi vida. ¿Por qué? Porque no pueden sujetarse a la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú y yo no tenemos actitudes de acuerdo a nuestra condición de vida, es decir, de acuerdo a la palabra, en el nuevo nacimiento, conforme al carácter de Cristo, cuando nuestras decisiones no son conforme a esa vida, ya lo dijimos, palabra, nuevo nacimiento, carácter de Cristo, y nuestro comportamiento exactamente igual no es de vida, entonces no nos vamos a poder sujetar a la voluntad de Dios. Siempre vamos a decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y ya nosotros estamos haciendo la nuestra. ¿Por qué? Porque pensamos de acuerdo a la carnalidad que hay en nosotros. Ahora,
¿Qué es carne? ¿Qué es la carnalidad? Son todos aquellos deseos nuestros, personales, egoístas, que no van conforme a la voluntad de Dios y que no nos interesa. Lo único que nos interesa es que cualquier cosa que yo decida, actúe o me comporte, Dios lo apruebe o Dios lo respalde. Más que lo apruebe, lo respalde. Porque lo que menos nos interesa es la aprobación de Dios. Lo que nos interesa es ¿qué? El respaldo. Porque creemos, hola Abigail, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no debemos permitir por ningún motivo que esas actitudes, decisiones y comportamientos sean conforme a la carne, porque entonces decimos tener vida pero no la tenemos. Y en nuestro corazón, en nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos ahora debe ser nuevo, diferente, no como lo hacíamos en el pasado. Porque si quieres hacer la voluntad de Dios, debes buscar su aprobación para obtener su respaldo 100% en lo que hagas, en lo que decidas, en tu comportamiento, en tus actitudes. Pero a veces nosotros pensamos, como les decía ahora, que el respaldo de Dios significa que Dios aprueba lo que hago. No necesariamente. Mientras que si Él aprueba mi decisión, es porque yo estoy haciendo su voluntad y Él aprueba su voluntad. Eso ya viene directo. Pero yo ¿qué debo buscar en mis decisiones? La aprobación de Dios. Por eso normalmente nosotros cuando siempre les hemos dicho, tengan cuidado cuando deciden algo, de que verdaderamente Dios apruebe la decisión que estás por tomar, cualquiera que sea. Pero ¿qué hacemos nosotros? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Un minuto. Señor, ya decidí. Respáldame. Eso no es la aprobación de Dios. Esa es mi propia aprobación en la presencia de Dios para decirle, yo ya tomé una decisión, porque a veces ya tenemos la decisión en nuestro corazón antes de pedirle al Señor que nos dé su aprobación. Y ahí es donde vienen los fracasos, muchas veces en el mismo momento, otras veces a mediano y a veces a largo plazo. Y nos van a afectar no solamente a mí, sino a todos los que nos rodean. Y no quiere decir con eso que Dios no mire los deseos de nuestro corazón, sino que nosotros tenemos que aprender a esperar. Dios no es una máquina de estas que llega usted y le pone un botoncito y ya está caliente en un minuto que usted le pone. Dios no es así. Dios se toma su tiempo. Y recordemos lo que hemos hablado los viernes. ¿Cómo responde Dios? Unas veces dice, espere. Otras veces dice, no de plano. Otras veces te dice, espere un momentico porque primero tengo que formarlo a usted, tengo que prepararlo a usted para poder recibir lo que yo quiero darle. Porque es que el Señor quiere darnos. Pero a veces nos tiene que dar pelas por causa de que nosotros, nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestros comportamientos no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy estas máquinas están fallando mucho. Ahora dice, y los que viven según ¿qué? La carne no pueden. No pueden. No hay otra forma de que la palabra de Dios lo diga. No pueden agradar a Dios. Entonces la iglesia de Sardis no estaba agradando a Dios ni en sus actitudes, ni en sus decisiones, ni en sus comportamientos. Porque decía
estar en una conducta de acuerdo a la palabra y era mentira, de un nuevo nacimiento y no era cierto, y de acuerdo al carácter de Cristo, ¿cómo no va a saber el Señor el corazón de su iglesia, de su pueblo? ¿Cómo no lo va a entender? ¿Cómo no lo va a ver si el Señor siempre ve todo lo que su corazón y mi corazón tiene? Es muy clara la palabra de Dios en ese sentido. Y por último, en esta mañana, volvamos ahí a Apocalipsis capítulo 3, el otro término que determina lo que está calificando y lo que está poniendo en contraste entre la vida y la muerte, y es el término muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Muerto tiene tres significados. Primero, una condición espiritual de quienes son incapaces de responder al llamado de Dios. Mire qué tremendo. Condición espiritual de quienes son incapaces de responder al llamado de Dios. ¿Qué está diciendo Romanos? Ahí, volvamos a Romanos. Romanos 8. Dice: por cuanto los designios de la carne, o sea, la condición de la iglesia en Roma era una condición de carnalidad que es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no pueden obedecer la palabra de Dios. Y dice, no obedecen la palabra de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden. Dos veces el término no puede, es decir, la persona que tiene una condición espiritual, que es incapaz de obedecer, que no puede obedecer al llamado de Dios, que no puede obedecer lo que Dios le está diciendo a través de su palabra, de acuerdo al nuevo nacimiento y al carácter de Cristo, es una persona que se debe considerar muerta espiritualmente. Por eso para el Señor es tan importante la obediencia. Que cuando tú y yo le digamos, Señor, muéstrame tu voluntad, espere que su voluntad sea mostrada y que la manifieste. No se afane, no se adelante, porque cuando nos adelantamos podemos fácilmente caer en pecado. Pero la palabra de Dios es muy clara para nosotros. Y Sardis estaba en una condición espiritual que no era capaz de responder al llamado de Dios. Y por eso el Señor Jesucristo tuvo que escribirles y mandarles un mensaje a través del pastor de la iglesia, diciéndoles, mire, ustedes que dicen que están vivos, yo estoy viendo, estoy observando, y en su corazón lo que hay es muerte, porque yo los he llamado muchas veces, el pastor les ha predicado para que ustedes se paren firmes, para que ustedes se paren y salgan adelante, pero infortunadamente son incapaces de responder a mi llamado por causa de su carnalidad. Porque ustedes están siendo más partidarios del mundo, partidarios de las ideas del mundo, de las filosofías del mundo, que de la palabra de Dios, que de las decisiones, comportamiento y actitudes que deberías tener en el carácter de Cristo y de la vida de una nueva vida en Cristo Jesús. En segunda instancia, es estar en decadencia por un estado de comodidad, un estado de esterilidad y un estado de inactividad. Como yo les decía en la reunión que tuvimos días anteriores, nosotros estamos en decadencia. Nos hemos acomodado tanto que nos volvimos estériles. En este momento, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántos años llevamos? ¿Y cuántas personas han llegado a Cristo por medio nuestro? Por medio de nuestro testimonio. Y si lo vemos, por el contrario, vamos es como de para atrás.
cada vez nos vamos quedando más solos, hay más sillas que llenar, porque obviamente no hay las suficientes personas, y debemos hablar de que eso es una muerte. Yo diría que podríamos pensar que estamos en coma. ¿Por qué? Una persona en coma es alguien que todavía no ha muerto, está ahí como un vegetal, pero todavía no ha muerto. Llega el momento donde ya definitivamente lo tienen que desconectar para que o revive o se muere de una vez. Pero hay que hacer algo. Estamos en decadencia. Y si nosotros vemos la iglesia de hoy en día en general, la iglesia está en decadencia, aunque haya muchas iglesias que estén abarrotadas de miles de millones de personas. Están en decadencia, ¿por qué? Por su estado espiritual, porque son personas que están dentro de una casa, dentro de un local, pero están en una condición espiritual paupérrima, equivocada, o sea, son más carnales. Y hay peleas dentro de la iglesia, entonces el hermano no se habla con la hermana. Y entonces las quejas, y entonces es una peleadera, es una cosa dentro de la misma iglesia, como decía el apóstol Pablo, ¿acaso no estás andando como los hombres? Y eso es lo que ha estado pasando dentro de la iglesia. Por eso el Señor les decía, mire, todas esas cosas que están pasando dentro de la iglesia, tengan mucho cuidado, porque ustedes están actuando como muertos. Dicen estar vivos, tener vida, y el que tiene vida es alguien que se mueve, no es alguien que está cómodo, sino que siempre se siente incómodo y quiere más del Señor y busca más del Señor, pero si no lo hace, se va a poner estéril. Se esteriliza. ¿Y qué pasa con una persona estéril? No da hijos, no puede engendrar, no podrá engendrar. Y obviamente se volverá una persona inactiva. Totalmente. En tercer lugar, muerto significa que su fe no produce obras en obediencia. Uno pensar en una fe que no produzca obediencia, ¿qué tipo de fe es? De acuerdo a lo que vimos los miércoles, tendríamos que decir que es una fe superficial. Exacto, una fe muerta, superficial, una fe que está ahí, que simplemente lo que le interesa es reunirse, pero no más. Pero se siente tan cómodo, se siente tan bien, porque estamos aquí como familia y compartimos y nos reímos y comemos. Pero, ¿dónde está la obediencia? Si el Señor nos habla y nos habla y nos habla y nos habla, pero nosotros seguimos lo mismo y lo mismo y lo mismo, y lo más triste es que terminamos diciendo, es que yo no soy capaz. Claro, si usted no puede agradar a Dios, es porque usted sigue siendo carnal. Si usted dice, es que hermano, es que yo quiero pero no puedo, entonces es que usted es carnal. Porque el que se dedica a las cosas, o los que son del Espíritu, ¿qué van a hacer? Las cosas del Espíritu, va a tener vida en sí mismo. Pero si se dedica a las cosas de la carne, o es de la carne, entonces su fe no le va a llevar a obedecer, porque usted no ve necesaria la obediencia. Porque como hay muchas personas dentro de la iglesia, su fe solo le alcanzó para decir que el Señor sea su Salvador. Y ven al Señor solo como un Salvador en los momentos difíciles de su vida, pero no lo ven como el Señor de toda su vida. Miren la diferencia. La fe que me lleva simplemente a ver a Jesús para que me salve en momentos difíciles que tengo en la vida.
no es la misma fe de aquel que ve al Señor o ve a Jesucristo como el Señor en todo momento de su vida. Eso va a producir obediencia. Pero cuando aún somos carnales, no va a haber obediencia. O a veces obedecemos, pero las cosas que son fáciles. De resto, no hay obediencia. No, es que son mis decisiones. No, es que yo soy así, o sea, mi comportamiento. O actitudes. No, es que yo aprendí eso y para mí es muy difícil dejarlo. Entonces, ¿dónde está el nuevo nacimiento? Entonces, ¿dónde está el carácter de Cristo en tu vida y en mi vida? No, es que yo ya me muero así porque yo ya soy muy viejo y yo ya no puedo cambiar. Exacto, porque somos carnales. Por eso dice, el que es de la carne no puede agradar a Dios. Hombre, si yo debo agradar a Dios, ¿cómo yo no voy a buscar cambiar en mi vida si es para agradar al que todo lo dio por mí? ¿O no? Real. Pero nosotros tenemos tantas justificaciones. Y a veces hasta nos atrevemos a decirle al Señor, no, claro, es que como el Señor está allá y yo estoy acá y a mí es el que me toca lidiar todo esto aquí, entonces yo por eso tomo mis decisiones, como yo quiera. Pero es que el Señor Jesucristo también estuvo aquí 3 años y fueron los 3 años de toda su vida. Bueno, estuvo más, fueron 33 años realmente, pero 3 años donde Él se manifestó lo que había de ser como Hijo de Dios, aunque ya lo era. Pero Él se comportó desde niño hasta los 30 años, se comportó como cualquier judío. Respetó a los padres, amó a sus padres, bendijo a sus padres, su padre le enseñó la carpintería, y Jesús quedó con la carpintería del papá durante tiempo, hasta los 30 años, cuando ya Él se fue a bautizar y empezó ya su tiempo con los discípulos. Pero es eso, la fe que no produce obediencia está muerta. Y eso era lo que pasaba con Sardis. Sardis era una iglesia, que era incapaz de responder al llamado de Dios por su carnalidad. Sin embargo, tenían yo no sé cómo llamarlo, desfachatez, posiblemente, de decir, estamos vivos, somos de Cristo, hemos nacido de nuevo, la palabra de Dios está en medio nuestra, tenemos un pastor que predica todos los domingos, todos los miércoles, todos los jueves, todos los días. ¿Y qué dice eso? Que se predique la palabra no cambia nada. No cambia nada. Lo que cambia es que verdaderamente yo responda al llamado de Dios dado a través de esa predicación de su palabra. Si no hay cambio en mi vida y yo digo no puedo cambiar, entonces simplemente sigo siendo carnal. Pero un cristiano no es carnal. Un carnal es alguien que está muerto y es incapaz de responder al llamado de Dios. Entonces, como dice la palabra de Dios, somos como los demás hombres, carnales, que se dejan llevar por su pecado. Han cambiado algunos detallitos facilitos de cambiar, porque nosotros tenemos cosas que son fáciles de cambiar, ¿o no? Pero hay cosas muy duras, muy difíciles, y esa es la que nosotros... no, eso puede esperar, el Señor me entiende, el Señor tiene misericordia. Sí, es verdad que el Señor te entiende y tiene misericordia, pero eso no significa que yo tenga que seguir igual. Porque si hay un nuevo nacimiento y yo digo que vivo,
Tengo un nuevo nacimiento. Y si tengo un nuevo nacimiento, las cosas viejas pasaron, he aquí todas, no dice algunas, una partecita de usted es hecho nuevo, no, todo de nosotros ha sido o es hecho nuevo en Cristo Jesús. Por eso, la iglesia de Sardis no estaba actuando de la manera correcta, porque su condición era de ser incapaz de responder ese llamado de Dios, porque estaban más en su mundo, en sus cosas, en sus pensamientos. Y obviamente eso los llevó a una decadencia por su comodidad, esterilidad, inactividad, tranquilidad. Estaban allí, muy bueno, muy rico, no solamente colectivamente, sino individualmente, porque si yo individualmente estoy mal, todo lo demás también está mal. Todo lo demás, porque yo produzco obras totalmente distintas a lo que el Señor quiere que produzca. Por ejemplo, si yo estoy muy cómodo en mi vida espiritual y yo ni busco de Dios en la semana, me dedico a trabajar, a hacer una cosa, la otra, pero no busco del Señor durante la semana, estoy cómodo. Porque no pasa nada. Si oro no pasa nada, si no oro no pasa nada, entonces que no pase nada igual, entonces más bien me quedo quieto, se me olvida, no me interesa, entonces hay una comodidad en mi vida, entonces mi vida se va a ver en decadencia, lentamente, y por eso la vida carnal empieza a pulular otra vez y a llevarme por caminos que Dios no quiere que vaya, y por eso dice, no podemos agradar a Dios. Y obviamente, si no podemos agradar a Dios, vamos a tener una fe que no es una fe real, es una fe muerta, una fe que no obedece a la palabra de Dios. Miremos algunos textos para terminar en esta mañana. Proverbios 1:24. Proverbios 1:24, mire lo que dice. Por cuanto llamé, y no dice, ay, no me escucharon porque, no, dice, y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío. No, el consejo de la gente de afuera, o sea, las palabras, las ideas, las filosofías, todo de afuera, eso sí lo escuchamos. Y hacemos lo que ellos dicen, y vivimos como ellos dicen, y nos agrada lo que ellos dicen. Pero lo que dice la palabra de Dios, no la oímos. El Señor nos extiende la mano y dice, venga pues, venga, estemos a cuentas tú y yo. Vamos quiero hacer algo contigo. No, Señor, después. Y mi reprensión no quisiste, imagínense, ni siquiera la reprensión. También yo me reiré. Es tremendo esto. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Que Dios se ría y se burle de nosotros en medio de nuestra calamidad. Yo creo que eso es algo que nosotros no desearíamos. Yo creo que si usted lee esto, usted se queda, ¿cómo así que el Señor se ríe en nuestra calamidad y se burla de cuando venga lo que yo temo que puede pasar? Pero si desechamos su consejo, si ni siquiera su reprensión queremos, no quisimos escucharlo, ¿qué es lo que queremos entonces? ¿Queremos un Dios alcahueta? Dios no es alcahueta. Dios tiene que castigar en nuestro pecado. Por eso dice, me reiré. Usted no quiere que Dios se ría en medio de su calamidad, que se burle en medio de lo que le viene por
de lo que le viene. Entonces, escuche su palabra y viva su palabra y realmente mostremos en nuestra vida eso, vida cristiana, vida en Cristo. Pero eso era lo que estaba pasando en Sardis. ¡Qué tremendo! Hagámosle caso al Señor. Ahora, Isaías capítulo 1. Sí. No, y lo que sigue diciendo. Después dice, acá tratando el 28, dice, entonces me llamarán, no está así, me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ahí está muy claro, ahí está muy claro. Por eso uno hay veces, uno se mete en sus cosas, entonces uno ora y uno dice, pero pastor, pero es que Dios, y uno también dice, es que yo siento que no me escuchas, pero ¿por qué? Mire, ese está aquí. Es tremendo. Sí, eso es verdad. Por eso, si ustedes leen ese resto de texto, ustedes se van a dar cuenta de la realidad, de cómo Dios no quiere hacerlo. Claro, Dios no se quiere reír de nuestra calamidad, ni quiere burlarse de eso. Él no quiere hacerlo, pero si nosotros le damos la espalda, si nosotros morimos, Él tiene que obrar. Tremendo ese texto. Isaías 1, 2 y 3 dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ese es otro texto que para mí siempre ha sido duro, porque el Señor aquí nos está comparaba a su pueblo con un animal. Y el animal era más dócil que el ser humano. Porque dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre, entonces él va. Él no necesita llamarlo, venga asno, venga acá, o que el nombre que le tengan. O que se ponga a hacerle como pucheritos y como, ay, venga mi amorcito, venga para acá. No, el burro o el asno sabe dónde está el pesebre de su dueño y él va y lo busca. Él no necesita que lo estén a toda hora diciendo, venga, búsqueme, venga, mi hijo, venga pues para acá, y él por allá dándole la espalda. No. Y el buey conoce a su dueño. Lo más triste es que Israel no entendía. Israel no tenía conocimiento del Señor, de su dueño. Porque obviamente Dios era dueño de Israel. Por eso Él dice, crié hijos, los engrandecí. Pero ¿qué pasó? Se rebelaron. Textos muy tremendos que nos muestran el dolor en el corazón del Señor por causa de nuestra rebelión. Efesios, vamos al Nuevo Testamento ahora, Efesios 5:14. ¿Qué es el consejo del Señor? Mire lo que dice. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos, ¿y qué pasará? Claro, es que si somos la iglesia debemos tener vida, pero si estamos durmiendo, estamos como muertos, ¿qué dice? Despiértense y levántense en medio de los muertos. Usted no es una persona para que esté muerta. En otras palabras, el Señor Jesucristo allí a Sardis, hombre, ustedes dicen tener vida, entonces muéstrenlo con hechos, en sus decisiones, en su comportamiento, en sus actitudes, para que Cristo les alumbre. Pero no sigan en ese dormir, no sigan en esa mortandad o en esa muerte que están viviendo en este momento.
Por eso el versículo 15 dice, con diligencia, mirad pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, lo que hablábamos ahorita. El que no obedece al Señor en su palabra, el que no puede responder al llamado de Dios, el que está en decadencia, es una persona necia. Porque es una persona que no es diligente en su andar, en su vivir. ¿Y cómo debe ser esa diligencia? Ya lo dijimos, como una persona con el nuevo nacimiento, como una persona de acuerdo a la palabra de Dios, como una persona con el carácter de Cristo en su corazón, en su vida. Por eso Pablo le decía a la iglesia en Éfeso, despiértate, levántate y Cristo te alumbrará. Mientras sigamos muertos y durmamos, no hay la luz de Cristo para nosotros. Por eso es tan importante tenerlo presente. Y Santiago, capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe, sin obra de obediencia, está muerta. Muy claro. Un cuerpo sin espíritu, ¿qué pasa? Ya está muerto, ya no vive más. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Sardis? Yo que tengo el Espíritu de Dios vivo, ustedes que dicen que viven, es decir, que tienen el Espíritu Santo de Dios, deberían también no solamente decirlo, sino ser vivos. Porque somos, como decía el apóstol Pedro, somos piedras vivas. ¿Para qué? Para darle al Señor sacrificios de alabanza. Entonces, el cuerpo físico, carne, cuando tiene espíritu vive, yo me puedo mover, yo puedo ver, puedo hablar, puedo pensar, puedo sentir, puedo caminar, porque hay espíritu en mí, hay vida. Pero cuando yo muera, el espíritu sale y queda mi cuerpo simplemente un estuche muerto, que no se mueve y que lo llevan a un cementerio, que lo van a cremar, cualquiera que sea la forma, y lo entierran y ya está muerto. Asimismo es la fe sin las obras, está muerta. La iglesia en Sardis estaba muerta porque no producía obras en obediencia al Señor. Tenía el Espíritu Santo de Dios, entonces deberían tener vida, deberían moverse, deberían tener ese ¿cómo lo llamaríamos? Como ese estado, esa condición donde la persona quiere compartir, quiere hablar, quiere hacer, quiere comprometerse con el Señor, quiere buscar al Señor, quiere estudiar la palabra, quiere llevar, quiere hacer muchas cosas. Pero infortunadamente la iglesia en Sardis, que decía tener una condición, no la tenía y estaba muerta. Dios nos llama, como llamó también aquí en este pasaje de Efesios, despiértate y levántate. A eso nos llama el Señor, a eso llamaba a la iglesia de Sardis. Le está diciendo, Sardis, ustedes dicen que viven. Bueno, quiero verlos. Despiértense, levántense, resuciten de esa mortandad. Y no está, ahí no dice, el Señor te levante, porque es esa, Señor, levántame. No, es que el Señor ya quiere que usted se levante. Entonces, ¿quién es el que tiene que levantar? Si usted va a ir a la cocina a hacer una suculenta comida, ¿quién es el que tiene que ir a hacerse? No va a ir al Espíritu Santo y le va a cocinar a usted. No. Usted se tiene que levantar y hacer.
Si tocan la puerta, ¿usted qué tiene que hacer? Que toquen y que se mueran tocando, usted se levanta y abre la puerta o va y mira a ver quién es. Usted tiene que hacer una acción. El problema es que la iglesia de Sardis no estaba actuando. Estaba muy cómoda, muy tranquila, y por eso era estéril e inactiva. Dios quiere de nosotros algo bien importante. Dice: acércate a Él, roca viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Nosotros también, como piedras que vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, no carnales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Yo creo que esa iglesia de Sardis tenía bastantes dificultades. Una iglesia aparentemente cristiana, pero que estaba pasando por dificultades por su carnalidad. Y por eso el Señor les dice: dicen que viven, pero están muertos. Vamos a orar en esta mañana. Padre,